de los recursos que Dios proveía. Ahora bien, el apóstol quiere matizar este asunto con esta indicación. Algo importante a considerar en este caso era saber si la persona estaba totalmente desamparada. Pero si la persona tenía hijos o nietos, entonces había personas responsables de velar por estas mujeres, antes que la Iglesia misma. La Iglesia no debía usurpar la responsabilidad que le correspondía a los familiares directos de la persona en necesidad. Más aún, si esos familiares eran parte de la comunidad cristiana. Pablo dice que es responsabilidad de esos hijos o esos nietos hacerse cargo de suplir sus necesidades porque esto es una práctica piadosa y es la manera en la que honran a sus padres, mandamiento muy importante en la ley. Y el apóstol recalca la importancia de asumir esta responsabilidad por parte de los familiares diciendo que esto es algo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, esta es la voluntad de Dios y lo que lo glorifica. Entonces, esto es algo para tomarse muy en cuenta al momento de querer suplir las necesidades de alguien. Debemos cerciorarnos de no estar usurpando la responsabilidad de alguien más. Hacerlo sería entorpecer el orden con que Dios ha colocado todo. Los cónyuges, hijos, nietos, hermanos deben asumir su responsabilidad. Esto no solo beneficia a la persona en necesidad, sino también a los responsables mismos, porque estarán haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Nuestro papel, entonces, en algunos casos será no usurpar esa responsabilidad, sino exhortar, guiar e incluso apoyar a la persona responsable para que cumpla lo que Dios pide de ella o él. La pregunta siempre será en estos casos cuál es la manera de suplir esta necesidad sin usurpar la responsabilidad de alguien. ¿Hasta dónde termina nuestro accionar y dónde empieza el de los responsables de atender esta necesidad? Preguntas que no siempre son fáciles de contestar con sabiduría. Nuevamente, quizá nos sea más fácil en un momento dado simplemente dar el dinero y listo. Pero no estaremos haciendo lo que verdaderamente nos corresponde en ese caso. El apóstol dice que estas personas responsables deben aprender primero a ser piadosos. Y el proceso de aprendizaje de esas personas puede llevarnos tiempo y esfuerzo. Pero al final, esto es lo que es agradable y bueno delante de Dios. Por eso debemos ser intencionales en no usurpar la responsabilidad de nadie, sino ayudar a esas personas a asumirla con un corazón piadoso y que honre al Señor. Suple necesidades sin usurpar responsabilidades. Pero hay una tercera indicación muy importante para guiar nuestras decisiones a la hora de suplir necesidades de otros y esta es: suple necesidades considerando particularidades v 5-6. 1 Timoteo 5:5-6, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. 6 Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El apóstol continúa poniendo orden a las buenas intenciones de los efesios por suplir necesidades de las personas vulnerables. En sus buenas intenciones no habían sido muy sabios en filtrar bien la información de cada caso, sino los habían tomado en bloque como si todos los casos fueran iguales. El apóstol aquí enfatiza la diferencia que hay entre los casos y la necesidad que hay de considerar esas particularidades al momento de estar tomando decisiones de cómo suplir necesidades. Por un lado, estaban las viudas que habían quedado totalmente desamparadas, sin hijos y sin nietos, entonces se caracterizaban por poner toda su diligencia en depender del Señor día y noche. Eran personas que se caracterizaban por su carácter cristiano siendo moldeado para la gloria de Dios. Pero, por otro lado, por estar en el mismo grupo sin ninguna otra consideración más, había otras viudas que aunque